comprar sus casas. Se estableció la gratuidad de todos los servicios, agua, luz, gas, teléfono, entre otros, y el abastecimiento de una ración de alimentos y vestimenta para que cada uno de los cubanos se pudieran vestir adecuadamente. También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. La adopción de estas medidas eliminaban el sistema capitalista en Cuba, sus buenas relaciones diplomáticas y comerciales con los demás países socialistas y el apoyo brindado a las luchas sociales en diversos sitios del planeta llevaron a que los Estados Unidos buscara por todos los medios aislar a Cuba de los demás países latinoamericanos y ahogarla mediante un bloqueo económico y marítimo que afectaba al pueblo cubano desde hace décadas. El régimen de Castro pronto mostró su tendencia izquierdista. La reforma agraria promulgada en los primeros años afectó principalmente a los intereses estadounidenses en la industria del azúcar. Castro prohibió el establecimiento de plantaciones controladas por compañías de accionistas no cubanas y disminuyó el apoyo a la producción de azúcar en favor de otros cultivos alimenticios. En 1960, el gobierno cubano nacionalizó todas las compañías estadounidenses de la isla, medida a la que Washington respondió con la imposición de un embargo comercial. En enero de 1961 se rompieron totalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. El 17 de abril, 1.300 exiliados anticastristas, apoyados y entrenados por Estados Unidos, llevaron a cabo en el sur de Cuba el desembarco de Bahía de Cochinos. En otoño de 1962, las relaciones entre ambos países se volvieron aún más tensas. Cuando Estados Unidos comprobó que Cuba había instalado en su territorio misiles de origen soviético, el presidente estadounidense John F. Kennedy anunció entonces el bloqueo naval de la isla para evitar la llegada de más barcos soviéticos con armas. Después de varios días de negociaciones, durante los cuales la guerra nuclear parecía inminente, el presidente soviético Nikita Khrushchev aceptó el 28 de octubre desmantelar y eliminar las bases de misiles a cambio de las promesas del presidente Kennedy de no invadir la isla. Durante la década de 1960, las relaciones con Estados Unidos siguieron siendo hostiles. En 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos, OEA, debido a la presión que el gobierno estadounidense ejerció contra el régimen de Castro. En 1965, por mediación de la Embajada de Suiza en Cuba, los gobiernos de ambos países acordaron permitir a los cubanos emigrar a Estados Unidos. Más de 260.000 salieron del país antes de que el puente aéreo se diera por terminado de manera oficial en abril de 1973. Muchas de las actuaciones políticas de Castro distanciaron a Cuba de algunos países latinoamericanos, aunque fueron aplaudidas por muchos sectores populares del continente. Después de ser expulsado de la OEA, el gobierno de Castro fue acusado de intentar fomentar la revolución en Venezuela, Guatemala, Bolivia, país donde el Che, que dirigía a un pueblo guerrillero, fue capturado y asesinado en 1967. Mientras tanto, Cuba continuó dependiendo de la ayuda económica de la Unión Soviética y de los países del bloque socialista. En 1962 se firmaron varios pactos con la Unión Soviética que garantizaban la asistencia financiera soviética, el desarrollo comercial entre ambos países y la prórroga de los pagos de la deuda cubana. Además, Cuba se convirtió en miembro de la Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica. El primer congreso del Partido Comunista Cubano se realizó a finales de 1975 y un año después se adoptó una nueva constitución nacional que incrementó el número de provincias de 6 a 14 y creó la Asamblea Nacional, la cual celebró su primera sesión en diciembre de 1976 y eligió a Fidel Castro como jefe de Estado y de gobierno. A mediados de la década de 1960, comenzando a llegar asesores militares cubanos el continente africano, principalmente de Angola y Etiopía. Castro envió militares que formaron parte de la guardia personal de figuras como el presidente congoleño Alphonse Massamba Debat. No obstante, no fue sino hasta 1975 cuando las fuerzas de combate cubanas entraron en plena acción en el continente, apoyando el gobierno marxista de Angola. Posteriormente, las tropas cubanas reforzaron el régimen marxista. Por otro lado, en 1980, Castro modificó temporalmente las restricciones de salida del país. Cerca de 125.000 cubanos huyeron a Estados Unidos antes de que el flujo volviera a ser detenido, en lo que se conoce como el éxodo de Mariel. Nuevamente las relaciones con este país se deterioraron. Cuando el gobierno estadounidense acusó a Cuba de ayudar a los rebeldes izquierdistas de El Salvador, otro punto sensible en las relaciones entre ambos países fue la ayuda brindada por asesores cubanos al gobierno sandinista de Nicaragua. Además, en octubre de 1983
Cientos de trabajadores de la construcción personal militar cubanos fueron obligados a abandonar Granada después de la invasión de la isla por tropas de los Estados Unidos. Para 1989, con motivo de la visita del presidente soviético Mikhail Gorbachev a La Habana, ambos países firmaron un tratado de amistad por 25 años. Aunque Fidel Castro rechazó abiertamente la aplicación de las reformas políticas y económicas de Gorbachev, había establecido para la Unión Soviética. En julio de ese año, 4 oficiales de ejército fueron ejecutados y otros 10 sentenciados a prisión acusados de contrabando y tráfico de drogas, el peor escándalo desde que Castro había llegado al poder. Con el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de los 90, las ayudas y subsidios comerciales del bloque soviético a Cuba llegaron a su fin y las fuerzas soviéticas fueron gradualmente retiradas del país. Posteriormente, Estados Unidos endureció aún más las sanciones en contra de las relaciones comerciales con Cuba, y en noviembre de 1992 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo el cese del embargo estadounidense. Estas resoluciones condenatorias de la ONU se repitieron de forma consecutiva en los años posteriores. En 1993 todas las tropas soviéticas enviadas a Cuba durante la crisis de los misiles ya habían sido retiradas. Bueno, esto fue todo por nuestro trabajo de la Revolución Cubana. Gracias.